Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Saucedo, soy residente de reumatología y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a la afección cardiopulmonar en lupus. Es un tema bastante extenso, por lo que trataré de acortarlo lo más posible y irme un poquito rápido, tratando de profundizar en lo que se tiene que profundizar. Pues esta es la agenda. Vamos a ver la afección cardíaca y la afección pulmonar, sus diferentes aspectos de cada una de ellas. En cuanto a la afección cardíaca, tenemos pues que primero, para hablar de cualquier manifestación de lupus, qué tan importante es o qué tan frecuente es, tenemos que remontarnos a la literatura, no solo decir pues que es rara o que es común, es qué tanto se reporta en las diferentes series que existen, e incluso también no solo hablar de la literatura, sino hablar de algo que sea aplicable a nuestra población. Entonces tenemos, para la epidemiología de las manifestaciones de lupus, tenemos varias cortes muy importantes. Entre ellas, pues la que estoy tomando aquí en cuenta es la corte Gladel, que es una corte de 1214 pacientes, en donde pues se dividieron en tres grupos: el grupo pues blanco, el grupo mestizo y el grupo afro-latinoamericano. Y pues vieron qué tantas personas de los diferentes grupos presentaban pues las diferentes manifestaciones. Aquí esta tabla pues recortada se enfoca únicamente en las manifestaciones cardiovasculares, porque son importantes en lupus. Primero, porque la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en lupus eritematoso sistémico. Veremos más adelante que la muerte cardiovascular es una de las más importantes, y la prevalencia de estas manifestaciones van a variar dependiendo de qué se consulte o de qué se tome en cuenta. Si se toma en cuenta únicamente la afección clínica, si se toma en cuenta la afección de estudios de imagen o paraclínicos, o pues si se toma en cuenta la histopatología. Aquí en la corte Gladel vemos que las manifestaciones cardiovasculares se presentaban al inicio del padecimiento en 6.3% de los pacientes, y hasta 42.9% de los pacientes en algún momento de la enfermedad tenían este tipo de manifestaciones, viendo que eran más frecuentes en afro-latinoamericanos y comparados con el resto de los grupos. Aquí vemos las diferentes manifestaciones: pericarditis, miocarditis, endocarditis y tamponada, y sus diferentes prevalencias. ¿Cómo vamos a clasificar la afección cardíaca en lupus? El lupus, al ser una afección sistémica y que incluso decimos en forma de general que el lupus puede dar lo que sea. ¿Por qué? Pues, ¿por qué decimos eso? Porque el lupus puede afectar cualquier capa, cualquier parte del corazón. Afecta el pericardio dando pericarditis, afecta el miocardio dando miocarditis, afecta el endocardio dando endocarditis. E incluso tiene afección a nivel de las arterias coronarias, promoviendo la generación de infartos por vías fisiopatológicas que veremos más adelante. Y también puede dar manifestaciones en el sistema de conducción cardíaco con arritmias. Empezando con la primera capa del corazón, que es la pericarditis, pues es la manifestación cardiovascular más frecuente. Ya lo veíamos previamente en la epidemiología, que hasta 26% de los pacientes la presentaban. Y dependiendo, pues igual si se tomaban en cuenta hallazgos histopatológicos en autopsias, pues, era aún más grande. Se dice que los factores de riesgo pues son los anticuerpos anti-SM, que el paciente tenga fiebre, el fenómeno de Raynaud, anticuerpos anti-DNA doble cadena, y que sea hombre, y edad joven al diagnóstico. ¿Cómo se da? Y de hecho esto de la patogénesis va a ser aplicable básicamente para todas las manifestaciones que vamos a ver el día de hoy, excepto por algunas puntuales que yo voy a hablar de su propia patogénesis. Pero la patogénesis de la pericarditis, de la miocarditis, incluso de la endocarditis, y de algunas afecciones pulmonares, es básicamente una reacción de hipersensibilidad tipo 3. ¿A qué se refiere una reacción de hipersensibilidad tipo 3? Es una reacción, como ya sabemos pues desde la carrera, que es mediada por depósitos de inmunocomplejos. ¿Qué quiere decir? Que un anticuerpo se encuentra con un antígeno, que en este caso es un antígeno propio, y genera inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, y estos inmunocomplejos se depositan en las paredes cardíacas del pericardio, en el miocardio y en el endocardio, generando las diferentes manifestaciones que pues estamos viendo en este momento.
¿Cómo se manifiesta? Pues como una pericarditis. En una pericarditis por cualquier otra causa no hay forma de diferenciar entre pericarditis por lupus y pericarditis por otra causa clínicamente en el cuadro clínico, ya que al igual que otras causas de pericarditis van a presentarte con dolor torácico, disnea, fatiga e incluso puede presentar, en caso que sea muy importante la pericarditis o muy importante el derrame pericárdico, un tamponaje cardíaco que es muy raro, se da en menos del 1%, con la triada B, que ya sabemos que es la disminución de los riesgos cardíacos, la hipotensión, y ahorita me olvidé la tercera parte, pero pues te digo usted saltar. Y a la exploración física lo que podemos encontrar es el frote pericárdico, la taquicardia y el signo de Ewart que nos indica que existe derrame pericárdico. En cuanto a los estudios diagnósticos también son muy inespecíficos, únicamente nos van a hablar de que existe pericarditis. En radiografía de tórax podemos encontrar la imagen cardíaca ensanchada con una imagen en garrafa como vemos en esta imagen. Y si vemos el electrocardiograma, vamos a ver una elevación del segmento ST, pero en todas las derivaciones, a diferencia de un infarto, en que es únicamente en la derivación de la isquemia. En la pericarditis son básicamente en todas. También podemos ver depresión del intervalo PR, inversiones de la onda T y taquicardia sinusal, dependiendo del estadio de la pericarditis que encontremos. En el ecocardiograma, pues realmente no es tan tampoco es específico, únicamente va a revelar derrame pericárdico y pues nos va a descartar la presencia de un taponamiento cardíaco. La resonancia magnética también reporta en T2 un aumento de la señal a nivel del pericardio que es sugestivo de edema. Todos estos pues son poco específicos de pericarditis por lupus, únicamente nos hablan de pericarditis. Aquí ya el líquido pericárdico es un poco, si no específico, si ya nos orienta un poquito más de qué estamos hablando. El líquido pericárdico pues va a ser de tipo exudado según los criterios de Light, va a tener un predominio de neutrófilos en la celularidad. Si le hacemos, aquí es muy controversial la utilidad del realizar los anticuerpos antinucleares en líquido pericárdico, pero se dice en la literatura que si los medimos son superiores a 1 en 160 y pues a la microscopía electrónica, microscopía óptica, lo que vamos a encontrar son las células LE, que ya las veíamos en clases previas, de hecho desde el principio, que son macrófagos que están pues comiendo material genético. También se dice que si probamos los anti-DNA en líquido pericárdico tienen que estar muy positivos y el complemento bajo, ya que es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que también los inmunocomplejos activan el complemento y hacen que disminuya. En cuanto a la histopatología, pues en la biopsia pericárdica es muy raro que se realice para el abordaje diagnóstico. En lo agudo encontramos un infiltrado serofibrinoso y o fibrina en pericardio. En cuanto crónico, más de 3 semanas, adhesiones fibróticas, y pues lo que nos va a indicar que ya es un poco más específico de que es por una reacción de hipersensibilidad tipo 3 son los depósitos de inmunocomplejos y de complemento en la inmunofluorescencia. Todo esto pues nos habla de que el paciente tiene pericarditis, y aparte de lo de la histopatología, que ya les dije es muy raro que pues, hagamos una biopsia de pericardio para hacer el diagnóstico de pericarditis por lupus, pues todo esto nos habla únicamente de pericarditis y entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial entre las diferentes causas de pericarditis. Pues viendo que la causa más frecuente son las pericarditis virales, también pericarditis pues, por lupus nos hablaría de una enfermedad activa, ver si tiene los factores de riesgo de los que hablábamos previamente, que tenga TSM positivo, un paciente joven de reciente diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, individualizar a cada paciente. De todos modos, realmente el tratamiento es bastante parecido a la pericarditis en general. Sabemos que la pericarditis, la piedra angular de tratamiento son los AINES. Este es un extracto de la guía de tratamiento de pacientes con lupus del Colegio Mexicano de Reumatología, en donde pues, nos dice que en casos de pericarditis, los AINES, ya sea aspirina o indometacina o ibuprofeno hasta la mejoría de los síntomas clínicos. Los glucocorticoides, aquí sí es donde cambia un poquito, que tendríamos que tener una mayor sospecha de pericarditis por lupus, ya que los glucocorticoides únicamente han demostrado ser efectivos en pericarditis autoinmunes como la de lupus.
y si estamos hablando de una pericarditis viral, realmente no nos ayuda y de hecho puede empeorar el cuadro. Y los glucocorticoides se recomiendan únicamente cuando no mejoran con AINES, y se recomienda pues que sea prednisona 0.5, es una dosis media, y si ya es algo grave, un taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, pues podemos utilizar bolos de metilprednisolona. Al igual que en otras causas de pericarditis, para evitar los dolores pericárdicos recurrentes o la pericarditis recurrente, se recomienda el uso de colchicina. Y en caso de que la pericarditis sea resistente al tratamiento médico, pues el tratamiento quirúrgico. Pasando a la siguiente capa del corazón, que es el miocardio, la miocarditis es la principal afección del lupus de afección miocárdica, ya que otra afección que pudiera dar el lupus es la miocardiopatía. Pero la miocarditis es la más característica del lupus. Y realmente pocas veces puede ser atribuida al lupus. Hay que considerar otros mecanismos que nos pudieran estar dando esta miocarditis, como el hecho de que el paciente ya tenga una enfermedad arterial coronaria. Así puede ser secundario a que el lupus no da más aterosclerosis, como veremos más adelante, pero pues realmente la causa de la miocarditis es la enfermedad arterial coronaria, o que sea hipertenso de larga evolución, ya sea porque tiene falla renal, por nefritis lúpica, etc. Eso nos puede contribuir al desarrollo de miocarditis. Es una manifestación que se reporta en 7 a 10% de los casos en forma clínica, o sea, con síntomas, pero hasta en 40 a 60% de los casos en necropsias. Y pues al igual que en la pericarditis, al ser una reacción de hipersensibilidad tipo 3, se encuentra un depósito granular fino de inmunocomplejos y complemento en las paredes miocárdicas. El cuadro clínico básicamente es un cuadro de insuficiencia cardíaca con dolor torácico, fiebre, pues también nos puede dar disnea, fatiga, palpitaciones, y en la exploración física también taquicardia, galope, plétora yugular o distensión yugular, una arritmia, estertores o edema periférico. Todo esto hablamos de la insuficiencia cardíaca secundaria a la miocarditis. En cuanto al diagnóstico, lo que podemos encontrar en estudios de laboratorio que nos hagan sospechar de afección cardíaca o de afección miocárdica más bien, es la elevación de troponinas. Esta pues es un poco más específica, la troponina altamente sensible de miocardio, pero no necesariamente nos habla pues, de afección miocárdica, ya también se puede elevar al igual que el BNP en afección renal. La BCG y PCR elevados, que nos estuvieron hablando de un proceso inflamatorio, en el electrocardiograma, pues son cambios muy inespecíficos, taquicardia, extrasístoles, taquicardia supraventricular o cambios en la onda T. En el ecocardiograma encontraríamos hipocinesia global por la inflamación del miocardio con una dilatación del ventrículo izquierdo, engrosamiento del septum y disfunción diastólica. Y en la resonancia encontramos captación focal en T2 y STIR con reforzamiento tardío con gadolina. En la histopatología, pues es el gold estándar, si bien las troponinas, el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca nos pudiera hacer sospechar de miocarditis, la única forma de confirmar el diagnóstico es por medio de histopatología, pero nuevamente pues es raro que se realice una biopsia miocárdica pues únicamente para esto. Esto es más que nada para el diagnóstico diferencial. Lo que vamos a encontrar es un infiltrado intersticial y perivascular compuesto de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, más degeneración de miocardio y fibrosis, y pues en la inmunofluorescencia encontraríamos los depósitos de inmunocomplejos. En cuanto al tratamiento, pues es básicamente con esteroides. Aquí sí se considera una manifestación más grave de lupus, por lo cual si tenemos sospecha de que es directamente relacionada a actividad de lupus, se recomienda el uso de bolos de metilprednisolona, y posterior con prednisona a dosis media alta de 0.5 a 1 miligramo, el uso de cloroquina, que si bien la cloroquina muchas veces se ha asociado, cuando no muchas veces, un efecto adverso raro, pero que se puede dar, de los antimaláricos, la miocardiopatía, sí se recomienda el uso de antimaláricos para la etapa de mantenimiento, y al ser una manifestación grave que se puede presentar con arritmias o disminución de la fracción de eyección, también se recomienda el uso de inmunosupresores como la ciclofosfamida, el ácido micofenólico, la azatioprina, y en casos en que se contraindique alguno de estos o que sea complicado o refractario, también se puede utilizar la gamma globulina.
Pasando a la siguiente capa del corazón, el endocardio, pues es la afección valvular. Y aquí tenemos pues la muy ampliamente conocida y ampliamente famosa endocarditis de Lippmann-Sachs. Esta fue descrita por primera vez en 1924 por estos dos doctores, que es Lippmann y Sachs, que la reportaron en 4 pacientes. De hecho, su primer reporte como tal no eran pacientes que tuvieron un diagnóstico de lupus, sino que posteriormente haciendo el análisis de sus características clínicas vieron que sí tenían pues algunas características que pudieran hablar de lupus, como el eritema malar. Entonces la reportaron con una endocarditis verrucosa típica, posteriormente pues renombrada como endocarditis de Lippmann-Sachs por estos dos doctores. Pues la prevalencia, al igual que en otras manifestaciones, depende de pues si habla de manifestación clínica, un hallazgo, porque muchas veces es hallazgo fortuito, va de 11 a 74%, y la válvula mitral es la más frecuentemente afectada. Esto es importante, o esto es pues muy útil, sobre todo en el diagnóstico diferencial, ya que si vemos, por ejemplo, afección tricuspidia, afección de la pulmonar, que pues no es tan raro, pero también afección aórtica, aunque la afección aórtica es la segunda más frecuente en la endocarditis de Lippmann-Sachs, pudiera mejor pensar en otro tipo de endocarditis, por ejemplo, endocarditis bacteriana. De estos 11 a 74% que se reporta de prevalencia de endocarditis, solo del 1 al 18% presentan realmente una significancia clínica, como veremos más adelante. Entonces, la endocarditis de Lippmann-Sachs son estas vegetaciones verrugosas que son estériles, o sea, no es una endocarditis bacteriana, es una endocarditis bacteriana, y pues no tiene nada que ver como tal con la actividad de lupus, aunque sí se puede dar que la endocarditis de Lippmann-Sachs propiamente, ya en un paciente ya sea conocido previamente con esta o sin conocerse, se pueda sobreinfectar. Entonces aquí tenemos una vista macroscópica de una autopsia, obviamente, en donde vemos las verrugas, y aquí vemos del artículo original que veíamos en la diapositiva previa de Lippmann y Sachs, en donde pues dibujaron cómo vieron esta endocarditis verrucosa atípica, estas verrugas. Y pues al analizar este tipo de verrugas se veía pues nuevamente depósitos de fibrina inmunocomplejos por esta reacción de hipersensibilidad tipo 3, infiltración de células mononucleares. Aquí además se ha visto que hay un papel que juegan los anticuerpos antifosfolípidos, ya que se ha visto que en pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, incluso primario, o sea, sin lupus en ese momento, pueden desarrollar este tipo de lesiones, también como endocarditis de Lippmann-Sachs. En cuanto al cuadro clínico, este porcentaje de que les hablaba que les puede dar significancia clínica, pues, ¿qué dato nos va a dar? Pues, como esa afección valvular nos va a dar una insuficiencia valvular, y esta insuficiencia valvular a largo plazo nos puede dar una insuficiencia cardíaca si no se trata, con datos de falla cardíaca que pues, ya hablamos previamente, edema, estertores, disnea, pletora yugular, etcétera, etcétera. Aquí existe realmente la duda de si existe mayor riesgo de tromboembolismo, ya que al tener una endocarditis, sabemos que la endocarditis, si no se trata, nos pudiera dar émbolos a diferentes, pues, a distancia, o una isquemia embólica. Pero aquí, pues, está el debate, porque de hecho, varias literaturas que revisé, unas decían, sí, es que sí es mayor el riesgo de trombosis, por lo tanto, en teoría, si es mayor el riesgo de trombosis, todo paciente con endocarditis se tendría que estar anticoagulando. Pero otros decían que no, que realmente por la propia endocarditis sola no nos da mayor riesgo de embolismo, por lo cual no todos requieren anticoagulación, aún sigue el debate. Y pues lo único que sí están todos de acuerdo es que el hecho de tener pues, anticuerpos antifosfolípidos o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos pues es una indicación de anticoagular, y obviamente, como les decía, se puede sobreañadir una infección y dar un cuadro clínico típico de una endocarditis bacteriana. En cuanto al diagnóstico, pues el laboratorio es realmente inespecífico, no hay nada que nos oriente a que el paciente puede tener una endocarditis, y pues el hecho de tener anticuerpos antifosfolípidos pues sí nos puede dar un mayor riesgo, o es una mayor asociación. En el ecocardiograma normalmente
en el transtorácico no se observan tan bien esas vegetaciones o estas verrugas, por lo cual suele requerirse un ecocardiograma transesofágico para delimitar bien estas lesiones, para ver realmente que ahí están, como vemos aquí y aquí y aquí. Y pues son ecodensidades sesiles localizadas a nivel del endocardio y que pueden generar regurgitación valvular, que sí es significante clínica, una insuficiencia valvular. En cuanto al tratamiento, realmente aquí también no existe tanto consenso, de hecho aquí ni siquiera lo mencionan en la guía que les presenté previamente del Colegio Mexicano, pero pues lo que menciona la literatura es que si no se puede descartar una infección, el paciente tiene fiebre, el paciente pues tiene otros datos de endocarditis bacteriana, pues hay que darle antibióticos, hay que tratarla como endocarditis bacteriana hasta descartar lo contrario. Eh, el usar inmunosupresión, ya sea con supresores, ciclofosfamida, micofenolato, cetoprino, etcétera, o con glucocorticoides, realmente no se ha visto su utilidad. O bueno, es objeto de debate su utilidad, ya que, por ejemplo, las descripciones anatómicas se veía que la prevalencia en autopsias en la era preesteroides era mayor a la era postesteroides, y lo que le dan algunos autores, la interpretación de esto es que los esteroides ayudan a reducir pues las verrugas o la endocarditis, aunque como les digo, esto todavía es objeto de debate. Y si genera repercusión hemodinámica o una insuficiencia valvular, pues ya nos iríamos a las guías de las diferentes insuficiencias valvulares, ya esto es más de cardiología, para ver cuándo requiere una cirugía. Pasando a la enfermedad arterial coronaria, ¿por qué es importante pues abordar esta manifestación? Porque sí es una manifestación de lupus, porque en pacientes con lupus tenemos causas de muerte. En un paciente con lupus que se acaba de diagnosticar o que la enfermedad le acaba de empezar, sus principales causas de muerte son actividad de la enfermedad o infección, ya sea por la misma enfermedad o por el manejo inmunosupresor. Sin embargo, se ha visto que en pacientes estables o que han estado con su enfermedad, pues la principal causa de muerte es la enfermedad arterial coronaria o la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, pues se ha visto que es más frecuente este tipo de enfermedad que en la población general. Y aquí es donde pues vemos por qué. Porque hay pues los factores de riesgo tradicionales, dislipidemia, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, etcétera, etcétera. Pues nuestros pacientes con lupus no están exentos de ellos y también los pueden tener, pero también hay factores de riesgo que se ha visto que están relacionados al lupus. El hecho de tener una inflamación pues elevado en una enfermedad inflamatoria genera un aumento de la aterosclerosis que veremos más adelante. El hecho de tener factores trombóticos como anticuerpos antifosfolípidos, la homocisteína, resistencia a la insulina, el estrés oxidativo o el tener enfermedad renal secundaria a actividad de la enfermedad. También son factores de riesgo que promueven la aterosclerosis. En cuanto a la fisiopatología de por qué la inflamación nos genera una mayor riesgo de aterosclerosis, pues aquí tenemos la paradoja de lípidos, ¿no? Que ya creo que se ha hablado en clases previas, en donde normalmente el HDL, una de sus funciones o uno de sus beneficios, por lo que se le conoce como colesterol bueno, entre comillas, es porque evita la oxidación la oxidación del LDL o la generación de LDL oxidado por las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, se ha visto que en estados proinflamatorios, en estados pues, inflamatorios como el lupus, el HDL se vuelve proinflamatorio en lugar de antiinflamatorio, y en lugar de detener esta oxidación, la promueve. Y al tener este LDL oxidado promueve la generación de mayor inflamación, lo que genera un círculo vicioso, y que a la vez la inflamación promueve la activación de células endoteliales, pues como la generación de factor activador de plaquetas con agregación plaquetaria, con posterior trombosis, también genera la diferenciación de células de músculo liso, y pues genera también por medio de las NETs, que ya se ha hablado pues, su importancia también, la producción de mayores citocinas inflamatorias. Todo esto contribuyendo a una cascada de citocinas, una cascada inflamatoria que culmina con la generación de un trombo o pues un evento cardiovascular. En cuanto a esto, pues realmente, pues, si no le ha pasado nada al paciente, es
poco probable pues, que tenga un cuadro clínico. Sí puede tener a lo mejor una angina estable, una angina inestable, previo al infarto, pero lo que más nos importa en este caso es hacer pues prevención. Entonces hay que hacer un buen interrogatorio, ver cuáles son los factores de riesgo que tiene mi paciente, tanto tradicionales como los relacionados al lupus que hablábamos previamente. Y hay que hacer las pruebas clínicas o lo que nos pudiera hablar de que hay cierta repercusión hemodinámica como signos de sobrecarga, signos de hipertensión pulmonar o de anasárica. Algunos estudios adyuvantes que nos pueden ayudar son la radiografía de tórax, el electrocardiograma de 12 derivaciones para ver datos de isquemia, y los estudios complementarios desde fisiología cardíaca, de la anatomía coronaria, del sistema vascular periférico y los biomarcadores. Entonces todo esto pues ya para establecer un riesgo cardiovascular para nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, pues el principal tratamiento, como les decía, es la prevención. Modificar los factores de riesgo tradicionales, modificables, y también los no tradicionales o los relacionados al lupus. Si el paciente fuma, que deje de fumar; si el paciente es obeso, pues que baje de peso, etcétera, etcétera. Y los relacionados al lupus, si el paciente está pues muy activo, hay que controlarle esa actividad, ya que controlándole la inflamación vamos a controlar toda esta cascada inflamatoria, toda esta paradoja de lípidos, y pues la vamos a ayudar. En cuanto a las estatinas, pues hay debate de su uso, si realmente sirven para pacientes con lupus que únicamente tienen factores de riesgo no tradicionales o relacionados al lupus, y no tienen realmente los factores de riesgo pues tradicionales. Y pues la cloroquina. Aquí tenemos un estudio, el estudio de LAPS, que es el estudio de prevención de aterosclerosis en lupus, que fue un estudio aleatorizado controlado con placebo doble ciego, en donde 200 pacientes con lupus que no tenían enfermedad cardiovascular clínica, o sea, prevención primaria, se aleatorizaron para recibir atorvastatina 40 miligramos o placebo por 2 años. Y pues lo que se encontró en este estudio es que realmente no había una diferencia significativa en la progresión del calcio en la arteria coronaria, o el engrosamiento carotídeo o la placa carotídea entre los dos grupos. Esto es como mediciones indirectas del riesgo cardiovascular o de la aterosclerosis que tiene el paciente, por lo cual pues se concluyó, al menos en este estudio, que para prevención primaria, pacientes con lupus que no han tenido una enfermedad cardiovascular, el uso de estatinas, si no tienen factores de riesgo tradicionales, pues no se utiliza, aunque como les digo es objeto de debate, y hay quien pues sí lo utiliza y hay quien no. Y en cuanto a la cloroquina, esta sí está altamente recomendada, ya que por diferentes mecanismos, por ejemplo, mecanismos que sí tiene la cloroquina que se ha visto en cuanto a la agregación plaquetaria, pues se ha visto que disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. De hecho, aquí tenemos pues una revisión sistemática con metaanálisis de 19 estudios que incluyó a 19.679 pacientes, en los que se les evaluó el riesgo cardiovascular con el uso de antimaláricos, y se observó que había una disminución del riesgo tanto en el análisis de cuál era su riesgo relativo de tener un evento cardiovascular. Vemos pues que es un factor protector, como en el Ox Radio, que también se consideró un factor protector, y esto es el uso de antimaláricos en general en toda la población, porque estos eran diferentes estudios en diferentes poblaciones. Pero ya haciéndolo específico en los pacientes con lupus, también se observó esta mejoría, también se observó en artritis reumatoide, pero pues eso es de otro tema. Entonces, en lupus, la cloroquina, tanto ya hemos visto en otros temas, o lo veremos también más adelante, es el pilar de tratamiento con lupus. Paciente con lupus debe tener cloroquina si no hay contraindicación, ya que reduce el riesgo de actividad de la enfermedad, de recaídas de la actividad, y también reduce el riesgo cardiovascular. Pasando a lo que es la afección pulmonar, nuevamente tenemos la epidemiología. En cuanto al estudio, nuevamente el estudio Gladel, bueno, la corte Gladel, las manifestaciones respiratorias, vemos que al inicio de la enfermedad eran pues bajas, y en cualquier momento de la enfermedad también bajas de 6.1%, y pues que eran pues nominalmente más frecuentes en pacientes blancos, aunque pues no había una diferencia significativa. Aquí no era de que fuera más frecuente en afro-latinoamericanos o en mestizos. Y aquí tenemos los diferentes tipos de enfermedades, de las que hablaremos más adelante en la clasificación. Algo que me llama la atención y que voy a retomar más adelante es en la hemorragia pulmonar, en donde ningún paciente, 0% de los pacientes,
tuvo hemorragia pulmonar al inicio de la enfermedad. Entonces, como manifestación inicial, 0%, al menos en esta corte Gladel, tuvo como manifestación la hemorragia pulmonar. ¿Por qué es importante estudiar también estas manifestaciones? Porque el lupus es la enfermedad que más frecuente, la enfermedad autoinmune del tejido conectivo, que más frecuentemente afecta al pulmón. Tiene una prevalencia del 20 al 90%, igual que con el corazón, dependiendo de qué criterio establecemos, si es el criterio clínico, si es la afección en cuanto a estudios de imagen o la afección histopatológica en la autopsia o en estudios de biopsias. Los factores de riesgo, es una revisión de la corte Gladel que veíamos previamente, en donde se vio quién había tenido manifestaciones pulmonares y qué características tenían los pacientes que habían tenido manifestaciones pulmonares, haciendo un estudio de correlación para ver cuáles eran los factores de riesgo. Este es el estudio. Y se vio que el tener edad mayor a 30 años, pues daba un X-radio de 1.42, y el tener infecciones de vías respiratorias inferiores en un X-radio de 3.19, manifestaciones renales, enfermedad isquémica cardíaca, manifestaciones oculares y manifestaciones sistémicas. Y algo que me pareció interesante de este estudio, o que encontró, fue que las manifestaciones cutáneas, o el tener manifestaciones cutáneas, la encontraron como un factor, por así decirlo, protector, ya que se vio que los pacientes que tenían manifestaciones cutáneas a largo plazo o en el seguimiento tenían un hazard ratio de desarrollar manifestaciones pulmonares de 0.62, o sea, pues como protector, aunque pues también sería analizarlo y verlo también, pues si es en nuestra población. En cuanto a la clasificación, igual que con el corazón, el lupus puede afectar básicamente cualquier parte del sistema pulmonar, la pleura, el parénquima pulmonar, la vasculatura pulmonar o el resto de la vía aérea superior, o pues inferior en cuanto al pulmón. De los que vamos a hablar, pues es de la afección pleural, de la neumonitis lúpica aguda, de la hemorragia alveolar, de la neumonitis crónica intersticial y del síndrome de pulmón encogido, ya que las demás, por su incidencia o relación, pues son un poquito más bajas, y pues para cortar un poco más la plática. En cuanto a la afección pleural, pues es la afección torácica, torácica incluye corazón, pulmón, más frecuente en lupus, más frecuente que la pericarditis, ya que se reportan del 50 al 70% de los pacientes en algún momento de la enfermedad. Y nuevamente pues varía si tomamos en cuenta la afección clínica de la afección ya sea en estudios de imagen o en estudios histopatológicos. Su principal asociación es que tenga una mayor duración y actividad de la enfermedad. Este estudio lo incluí porque me pareció interesante, ya que en el diagnóstico diferencial de un paciente con lupus, muchas veces nos va a llegar el paciente con lupus con derrame pleural. Y aunque sabemos que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre infección, neoplasia, etcétera, etcétera, en este estudio, que realmente pues sus resultados no pudieran no ser tan aplicables, tan extrapolables tanto a nuestra población, porque fue en Tailandia, como para tomarles una significancia al ser un observacional retrospectivo, pues me pareció interesante, ya que se tomó 119 pacientes que tuvieron 127 episodios de derrame pleural, o sea, unos pacientes tuvieron más de un episodio y se catalogaron pues por la etiología, si se habían catalogado como pleuritis lúpica, si se habían catalogado como tuberculosis, como paraneumónica y como transudado. Y se vio que la mayoría de los pacientes, un 52%, se catalogaron como pleuritis lúpica, ya sea por diagnóstico de un experto que decía es que esto es por el lupus, o por exclusión de las demás causas. Se excluyó tuberculosis, se excluyó neumonía, se excluyó que fueron transfudados, se excluyeron otras causas, les dijeron pues es pleuritis lúpica. 9% si fueron por tuberculosis, 7% para neumónicas y 15% transfudados o que son otras causas como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo importante? ¿Por qué puse este estudio y por qué digo que pudiera o no ser aplicable en nuestra población? Ya que se dice, pues es que en poblaciones o en medios en donde la tuberculosis tiene una gran incidencia, hay que tomar muy en cuenta la tuberculosis. Y es cierto en cierta medida, pero lo que dicen estos autores es que en Tailandia
también la tuberculosis tiene una gran prevalencia y aún así la mayor parte de la población o de sus pacientes estudiados tuvieron pues, pleuritis lúpica, por lo cual pues, no hay que dejar de lado pues, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales, que tampoco hay que descartar, más bien que no hay que pues, menospreciar pues, las causas infecciosas y que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. En cuanto al cuadro clínico, al igual que con la pericarditis, es un cuadro clínico pues, inespecífico en donde podemos encontrar la triada clásica de pleuritis, que es el derrame pleural, el frote pleural y el dolor pleurítico típico. O podemos encontrar síntomas aislados como el dolor pleurítico, frote pleural, la tos, el síndrome pleuropulmonar de la exploración, la disnea, la expansión torácica asimétrica, y la fiebre. Esto pues también por el propio lupus o por un proceso infeccioso sobreagregado. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos uno de nuestros principales adyuvantes es la radiografía de tórax, porque aquí normalmente pues sí se llega a ver lo que es el derrame pleural con borramiento de los espacios costocondrales y de los espacios cardiofrénicos y costofrénicos. Y hablando pues de cómo los vamos a encontrar, la mayoría de las veces que es por el lupus van a ser bilaterales y son pequeños, rara vez van a ser pues masivos o involucrar más de un tercio de la cavidad torácica cuando ya son más masivos o cuando son unilaterales y masivos, pues hay que hacer otro diagnóstico diferencial, es más sugestivo de infección, tuberculosis, paraneumónico o incluso paraneoplásico. En la toracoscopía podemos encontrar nódulos en la pleura visceral con depósitos de inmunoglobulina e inmunofluorescencia, nuevamente hablando de esta fisiopatología de reacción de hipersensibilidad tipo 3. Y pues al tener un derrame pleural, pues sí se puede hacer el estudio del líquido pleural, aunque pues como les decía previamente, teniendo la alta sospecha clínica, paciente que tiene alta actividad de la enfermedad, que por ejemplo no tiene fiebre, que los cultivos están negativos, pues lo más probable es que sí sea por la enfermedad y que no tenga una infección. Pero pues si es posible, hay que hacer el análisis del líquido pleural, que también, al igual que en el pericárdico, va a ser un exudado. Al igual que en el pericárdico, pues no es realmente tan útil medir los títulos de ANAS, aunque sí nos puede ayudar un poco. Y son mayores a 1 a 160 con una sensibilidad del 92% y una especificidad del 80%. Vamos a encontrar también hipocomplementemia. La glucosa pues va a estar mal. En la citología nuevamente podemos encontrar las células LE y el ADHL elevado. Aunque es importante recalcar que tanto en líquido pleural como en líquido pericárdico, y lo hablábamos también en clases previas cuando hablábamos de células LE, esas pues, no son específicas de lupus, al contrario de lo que muchos creen, pero sí son altamente sugestivas. Y la biopsia pleural, pues vamos a encontrar infiltrado de linfocitarios y de células plasmáticas, fibrosis, pleuritis fibrinosa y en la inmunofluorescencia, nuevamente, el depósito de inmunoglobulinas y de complemento. En cuanto al tratamiento, pues al igual que con la pericarditis, una de las piedras angulares va a ser los AINES. El que recomienda la guía del colegio es el naproxeno, aunque realmente cualquier AINE es aceptable, nada más hay que evaluar el perfil de seguridad para nuestro paciente. Si no hay respuesta a AINE, podemos utilizar glucocorticoides a dosis medias con reducción de 2 a 3 semanas. Y realmente, bueno, lo que comenta la guía es que no se recomienda el uso de otros inmunosupresores cuando es una manifestación aislada, porque normalmente, como les comentaba, pues es una manifestación leve que no amerita pues, uso de inmunosupresores mayores, pero pues obviamente si tiene otras manifestaciones, afección renal, afección neurológica, pues podemos utilizar inmunosupresores para tratar las otras afecciones y pues como efecto pues sinérgico pues vamos a tratar también la pleuritis. Y bueno, algo que me pareció interesante de otra bibliografía que consulté es que también tomaban en cuenta que en manifestación o en derrame pleural recurrente podíamos considerar la pleurodesis con tetraciclina o con talcos. Pero pues nada más lo encontré en un artículo y pues no lo recomienda como tal aquí. Pasando a la neumonitis lúpica aguda, es una presentación realmente rara, es menor del 1%. Y pues se define como una inflamación alveolar difusa con formación de membrana hialina que no tiene
vasculitis ni hemorragia, ya que si tienen vasculitis o hemorragia, pues ya hablaríamos de otro tipo de manifestación. Su mortalidad se habla de que es hasta el 50%. En cuanto al cuadro clínico, es pues, un cuadro clínico muy inespecífico, que puede ser abrupto, normalmente de hecho es abrupto, se presenta con tos, que puede tener o no hemoptisis. El hecho de que tenga hemoptisis no necesariamente nos está hablando de una hemorragia alveolar, pues se presenta con disnea, con fiebre, y en casos graves se puede presentar con hipoxemia, una insuficiencia respiratoria aguda en que incluso puede requerir intubación. Y pues yo aquí pues les preguntaría o nos preguntamos, ¿este cuadro nos recuerda algo más? Pues claro que sí. Si tiene fiebre, tiene disnea, tiene tos, es abrupto, nuestro principal diagnóstico diferencial es una neumonía retirada en la comunidad. Entonces realmente la neumonitis lúpica también es un diagnóstico de exclusión en donde tenemos un paciente con un cuadro de neumonía, pero que no responde a antibióticos, que sus cultivos están negativos, tanto de expectoración como hemocultivos, que tiene datos de actividad a otro nivel, pues podemos estar hablando de una posible neumonitis lúpica aguda. En cuanto al diagnóstico, como les comentaba, hay que excluir primero pues, que se trate de una infección, porque es lo más frecuente en pacientes con lupus con inmunosupresor que tengan pues, una infección, y de todas formas, en lo que si son peras o son manzanas, hay que iniciar el tratamiento antibiótico. Hay que buscar otros datos de actividad de la enfermedad, ya que nos van a hablar de que probablemente pudiera tener actividad a nivel pulmonar también. Y algo aquí también en los estudios de laboratorio que se ha hablado como factor de riesgo o factor que nos puede ayudar, que se ha asociado con la presencia de neumonitis lúpica, es el anticuerpo anti-RO. Un paciente con cuadro de neumonía que no responde a antibióticos, que tiene cultivos negativos, que tiene anti-RO, puede tener neumonitis lúpica. En el lavado bronquialveolar realmente su principal uso es para nuevamente excluir infección, para mandar cultivos. Si salen negativos, nuevamente podemos pensar en la neumonitis lúpica, y pues como es un proceso inflamatorio vamos a encontrar celularidad incrementada, existencia de polimorfismos nucleares que nuevamente de hecho nos orientan hacia un proceso infeccioso. Pues al excluir proceso infeccioso pudiéramos hablar de neumonitis lúpica aguda. En la tomografía encontramos un patrón de vidrio despulido, es algo pues, completamente inespecífico. También se podría encontrar en neumonía bacteriana, también se podría encontrar en hemorragia alveolar, también se encuentra en neumopatía crónica, como veremos más adelante, y también la radiografía poco específica, infiltrados pulmonares alveolares, los encontramos también en todas estas otras patologías de las que les he estado hablando. En cuanto al tratamiento, pues de por sí estamos hablando de que es un paciente que normalmente va a tener actividad a otro nivel, pues vamos a tratar con prednisona a dosis altas, ya sea a 1 kilo, o pues si es ya más grave para actividad neurológica, actividad renal, con bolos de metilprednisolona. Y pues también podemos utilizar la ciclofosfamida. Y en caso en que esté contraindicada la ciclofosfamida o que no respondan bien a esteroides ni a ciclofosfamida, también se puede considerar, según la guía del colegio, la inmunoglobulina intravenosa a dosis de 2 gramos por kilogramo por 5 días. Pasando en la neumopatía intersticial crónica, esta afecta a 1 o 15% de los pacientes. Aquí sí, no es la enfermedad, el lupus no es la enfermedad que más se relaciona con neumopatía intersticial, sí es la que más se relaciona con manifestaciones pulmonares, pero específicamente con neumopatía intersticial no es la más frecuente, pues tampoco es la manifestación más frecuente de lupus. Por lo que en paciente que únicamente tiene neumopatía intersticial, hay que buscarle otras causas de este tipo de neumopatías antes de atribuírselo a lupus, sobre todo si no tiene un diagnóstico de lupus. Uno de los principales factores de riesgo son los anticuerpos anti-RNP, también hablando de que pudiera tener no sobreposición, sino también como diagnóstico diferencial, la enfermedad mixta del tejido conectivo, que es más frecuente que se relacione con neumopatía intersticial, y muchas veces es realmente una progresión de episodios previos, ya sea recurrentes o incluso un solo episodio que dejó como secuelas de neumonitis lúpica aguda. Los factores de riesgo, pues es una enfermedad que de larga duración, porque nuevamente pacientes sin diagnóstico que previamente se conocían sanos, entre comillas, y que únicamente se presenta con neumopatía, no hay que hablar tanto de lupus, como pues en primera instancia hay que buscarle otras causas.
Y otros factores de riesgo pues son ya sea manifestaciones o asociados a otras enfermedades como los anti-RNP que hablábamos de enfermedad mixta, o el fenómeno de Raynaud o la esclerodatía, también hablando por ahí con ciertos fenotipos de esclerodermia, de enfermedad mixta, porque es con lo que más se relaciona. En cuanto al cuadro clínico, también es inespecífico, es disnea de esfuerzo, dolor pleurítico, tos seca, y en la exploración física lo que vamos a encontrar son los estertores en velcro, que pues encontramos en otras neumopatías intersticiales, de Sjögren, de esclerosis sistémica, de enfermedad mixta, de neumopatía, por así, de fibrosis pulmonar idiopática, etcétera, etcétera. En cuanto al diagnóstico, pues ya sabemos que la neumopatía intersticial se presenta en las pruebas de función respiratoria con un patrón restrictivo, con un predominio de la disminución de la capacidad vital forzada sobre la FEP1. En la DLCO va a estar disminuida, y si hacemos algún otro tipo de estudios de función respiratoria como la caminata de 6 minutos, vamos a encontrar hipoxemia con ejercicio. En el lavado bronquialveolar podemos encontrar alveolitis subclínica, y al igual que para la neumonitis súbica, su principal uso es para excluir otras causas. Y en la biopsia también es muy raro que se realice, y únicamente es en caso de que después de realizar todos los estudios se continúe con una duda diagnóstica. Pues una de las principales adyuvantes para hacer el diagnóstico es la tomografía de tórax de alta resolución. Al igual que en otras enfermedades que se presentan con neumopatía intersticial, pues los vamos a dividir en los diferentes tipos de neumopatía: la neumopatía intersticial no específica, la usual y la linfocítica. Siendo la neumopatía intersticial no específica la más común. Esta, como ya hemos visto en otras clases de otras enfermedades, se va a presentar con un patrón de vidrio despulido, con un patrón reticular. Y si hacemos una biopsia pulmonar, vamos a encontrar un infiltrado linfocitario crónico sin fibrosis. Y en la usual vamos a encontrar un patrón en panal de abeja, y si hacemos una biopsia vamos a encontrar fibrosis. Y la linfocítica realmente es pues, muy parecida a la no específica, con un patrón de vidrio despulido, con patrón reticular y quistes perivasculares, pero lo que la va a diferenciar es más que nada la histopatología, con un infiltrado de linfocitos y células plasmáticas. En cuanto al tratamiento, pues hay que suspender todas las medidas que nos generen neumopatía, como tabaquismo, vacunar al paciente, pues, usar oxígeno si es que fuera necesario. Aquí hay que usar glucocorticoides y hay que utilizar inmunosupresores, haciendo también una extrapolación de los estudios de esclerodermia. Los principales inmunosupresores que se recomiendan son la ciclofosfamidas y el micofenolato. Y para mantenimiento, micofenolato y azatioprino. También se ha recomendado utilizar el rituximab en casos refractarios, al igual que para otras patologías. Pasando a una de las manifestaciones más graves de la enfermedad, que es la hemorragia alveolar difusa. Esta, como les decía, es una enfermedad muy rara, se presenta en menos también del 1 al 2% según la serie que se consulte, pero pues su principal importancia en lupus es que su mortalidad es muy alta, hasta del 80%, aunque también depende del pues de la bibliografía que consultemos. Aquí en este artículo del doctor Martínez y también del que participó el doctor Abud en esta revisión, nos ponen este cuadro que me pareció pues bastante interesante y pues, para aprender, que nos ponen diferentes series de hemorragia alveolar que incluyen varias mexicanas y también de otros países, donde vemos las diferentes prevalencias, en donde la más alta es la serie del 2011 por el doctor Martínez y también, de hecho, estos mismos autores, que nos reportan una prevalencia hasta el 9%, de hecho es bastante alta, aunque aquí es únicamente pacientes hospitalizados, pacientes graves. Pero aquí lo que también es otra cosa que quiero resaltar y que ya veíamos previamente desde la epidemiología, es que la mayoría de los pacientes tienen una evolución de lupus bastante, pues, si no larga, ya una evolución de lupus, por ejemplo, desde pues lo más bajo que tenemos aquí, que son 2 meses del doctor Lee, pero la mayoría sobrepasa los años, pacientes que ya tienen lupus por mucho tiempo. Entonces, realmente en un paciente que no tiene diagnóstico de lupus, que su primera manifestación es hemorragia alveolar, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas. De hecho, la principal causa de hemorragia alveolar en población general es la infección.
Entonces es la principal causa de descartar, y como veremos adelante, incluso un paciente ya con diagnóstico de lupus hay que descartar o hay que buscar intencionadamente infección como factor ya sea precipitante o factor complicante. Es más frecuente en mujeres y también la edad varía mucho. Los factores de riesgo, pues normalmente va a ser una enfermedad muy activa, con una edad mayor a 10, va a tener manifestaciones renales o manifestaciones graves, ya sean renales o neuropsiquiátricas, y al ser también una reacción inflamatoria con activación del complemento, vamos a tener hipocomplementemia y títulos altos de anti-DNA de doble cadena. En cuanto a las infecciones, se han informado que hasta el 60% de casos de pacientes con hemorragia alveolar difuso en lupus, ya no población general, el 60% de casos de pacientes con lupus y hemorragia alveolar han tenido infecciones. Entonces, como les digo, pacientes que se presentan con esta manifestación hay que buscar intencionadamente, e incluso, igual que con la endocarditis de Lipman-Sachs, entre que son personas, hay que iniciar tratamiento antibiótico empírico, ya que puede dar esta manifestación la pueden dar infecciones bacterianas como Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, infecciones virales como el citomegalovirus o infecciones fúngicas como la aspergilosis. Y aquí existe debate que si fue primero el huevo o si fue primero la gallina, de si la infección generó la hemorragia alveolar y como tal pues es una manifestación de una infección que también pudiera tener que ver con el lupus, o si es una manifestación propiamente del lupus, de la actividad del lupus, y que al tener pues esta infección, o sea, donde hay sangre, la sangre se infecta y puede ser una manifestación complicante, una infección complicante de una manifestación previa de lupus. Entonces aquí también existe el cierto debate, pero pues aquí también si el paciente previamente no estaba activo y que de la nada empieza a sangrar, es más probable que tenga una infección a que sea propia actividad de lupus. Cuanto al cuadro clínico, este también es un inicio abrupto, con disnea, tos, y aquí pues uno diría, es que es hemorragia alveolar. Si tiene hemorragia alveolar, pues yo espero que el paciente esté vomitando sangre, aventando el sangrerío, y realmente sea, dependiendo también de la bibliografía o la literatura que consulten, pero hasta en el 50% de los casos, o sea, la mitad de los pacientes no presentan hemoptisis. Entonces, con un paciente que tiene disnea, tos, y descenso de la hemoglobina, pues hay que buscarle, hay que pedirle una tomografía, hay que pedirle una broncoscopía si es que tenemos alta sospecha clínica, etcétera, etcétera. Pero pues algo que sí nos tiene que quedar claro es que el hecho de no tener hemoptisis no descarta la hemorragia alveolar. Aquí tenemos este cuadro, de hecho es del mismo artículo que les presenté previamente, en donde incluso es qué porcentaje de pacientes en las diferentes series también que ya revisábamos previamente presentaron hemoptisis. En algunas series sí, el 100% de los pacientes presentaron hemoptisis, pero si se fijan, pues hasta lo más bajo del doctor Martínez, también del doctor Martínez y del doctor Zamora en 1997, entre el poquito más del 40% presentaron hemoptisis. De hecho, el 30% en CO. Lo que quiere decir que el otro porcentaje no la presentó, lo cual pues es algo que hay que considerar. En cuanto al diagnóstico, la radiografía pues sí es un buen diagnóstico, un estudio diagnóstico, pero inicial, no es realmente tan útil para el diagnóstico, pero lo que vamos a encontrar son infiltrados alveolares difusos, generalmente van a ser bilaterales, aunque nuevamente el hecho de que sea un infiltrado unilateral no nos descarta el diagnóstico. De hecho ya aquí vimos un paciente que al final pues no tuvo lupus, pero tuvo hemorragia alveolar y tenía infiltrado unilateral. Entonces tampoco el hecho de que tenga unilateral no nos descarta que tenga hemorragia alveolar. Y esto también lo vamos a encontrar en la tomografía de tórax. En el lavado bronquialveolar, lo que vamos a encontrar son hemosiderófagos, que son macrófagos que están pues fagocitando la hemosiderina. Y algo también, digo, no es tan común que hagamos una prueba de función respiratoria en un paciente que está teniendo hemorragia, que normalmente están inestables, pero pues si llegamos a hacer una prueba de función respiratoria en una DLCO, a diferencia de una neumopatía intersticial en que encontramos una disminución del DLCO, en la hemorragia alveolar vamos a encontrar un aumento del DLCO mayor del 30% del basal o mayor del 130% del predicho, si es que no tenemos un basal.
Y en la histopatología, pues vamos a encontrar capilaritis y depósitos de inmunocomplejos en paredes alveolares, nuevamente pues esta reacción de hipersensibilidad. En cuanto al tratamiento, aquí también existe pues debate, ya que pues al ser una manifestación tan rara de lupus no es pues tan factible o no existen, de hecho pues, al menos yo no encontré estudios aleatorizados, ya sea controlados con placebo, pidiendo mucho, para poder decir, es que este es el tratamiento como tal de elección y este tratamiento hay que utilizarlo para todos, porque esta bibliografía no los sustenta, pues no. Pero lo que sí hemos encontrado pues son series de casos que nos dicen qué es lo que utilizan muchos otros expertos o en muchos otros casos, en donde vemos pues que una de las piedras angulares que se utilizan pues, hasta en el 100% de los casos, o algunos un poquito más bajos, son los esteroides. Entonces el uso de esteroides pues, es base para el tratamiento de hemorragia alveolar difusa. La mayoría de la literatura que se consulte pues, nos va a hablar de que se necesitan pulsos de metilprednisolona, aunque también en algunas otras bibliografías nos dicen que con esteroide a 1 kilo. Ya también depende de cada uno, individualizando al paciente y pues, del clínico. Y para el tratamiento, pues de las más utilizadas es la ciclofosfamida, y el siguiente más utilizado es la plasmaféresis, que aquí, pues, digo, no en lupus, pero en vasculitis, recientemente en el estudio Pletis-Vax, pues veimos que no es tan útil, bueno, al menos para lo renal, pero sí pudiera ser útil para lo pulmonar. Entonces, y su principal utilidad, o lo que reporta la literatura, es en pacientes sobre todo que tienen anticuerpos antimembrana basal-glomerular. Y pues, ¿qué recomienda como tal la guía del colegio? Pues, uso de glucocorticoides en forma de bolos, aquí nos recomienda a 1 kilo, y el uso de ciclofosfamida en forma de bolos mensuales. Ya como mantenimiento el micofenolato o la azatioprina, y podemos utilizar el rituximab como adyuvante. En casos en que esté contraindicado el uso de la ciclofosfamida, podemos utilizar la inmunoglobulina intravenosa. De hecho, aquí ni siquiera se habla de la plasmaféresis. Y el hecho de tener hemorragia alveolar, algo que normalmente les reitero, hay que dar antibióticos, porque el riesgo de infección, ya sea complicante o precipitante, es muy alto. Pasando a otra manifestación, el síndrome del pulmón encogido es también una manifestación rara del 0.5 al 1%, que se genera principalmente por una disfunción diafragmática que nos genera una restricción de la capacidad de los volúmenes pulmonares y pues con una disnea. En cuanto a la patogénesis, pues se habla que puede existir neuropatía del nervio frénico, disfunción diafragmática secundaria, miopatía, una fibrosis pleural, debilidad de músculos respiratorios o una falla en la producción de surfactante. En cuanto al cuadro clínico, también va a ser pues, inespecífico, puede ser con disnea de esfuerzo, dolor pleurítico, fiebre, tos seca, taquipnea, movimientos limitados de la pared torácica por esta disfunción diafragmática, disminución de los ruidos respiratorios y crépitos difusos. Y se habla también de la prueba del olfateo, pues, así como traduciéndolo, como que es el sniff test, en donde pues, se pide al paciente que olfateo, que haga sniff, y pues se observan los movimientos y se ve que hay un movimiento paradójico cuando normalmente debería de abrirse el tórax, se contrae o se baja el diafragma, y cuando se debería de subir, cuando se debería de subir se baja, y cuando se debería de bajar se sube. En cuanto al diagnóstico, lo que podemos encontrar en la radiografía de tórax es una elevación del hemidiafragma por esta parálisis o esta disfunción diafragmática, que puede ser uni o bilateral, lo que nos genera unos volúmenes pulmonares disminuidos, y lo que también podemos observar en la tomografía de tórax, en los cortes coronales y en los cortes axiales, lo que podemos encontrar son ectolectasias, engrosamiento o derrame pleural, y su principal uso de la tomografía de tórax es excluir la neumopatía intersticial, ya que como vimos previamente el cuadro clínico es muy parecido. Y también podemos utilizar pruebas de fuerza diafragmática, en donde encontramos una disminución de la presión inspiratoria máxima y de la presión expiratoria máxima. Y en cuanto a pruebas de conducción nerviosa o electromiografía, lo que vamos a encontrar es la disminución de la estimulación del nervio frénico, aunque lo que yo encontré en esta literatura es que hasta el 76% de los casos
se puede encontrar normal. Entonces aquí tenemos esta imagen en donde vemos la elevación ligera, de hecho bastante ligera en mi diafragma, aquí también la tenemos, y aquí en la tomografía vemos atelectasis laminares, pues que no también nos pudieran hablar, bueno, la disminución de los volúmenes pulmonares en ambos estudios de un pulmón encogido. Cuanto al tratamiento, pues es con glucocorticoides de 0.5 a 1 miligramos o en caso de manifestaciones graves, pulsos de metilprednisolona y los inmunosupresores, los que se ha reportado su uso en reportes de caso también, porque nuevamente al ser una manifestación rara no hay tanta bibliografía o una evidencia tan fuerte. Es la cetirizina, el metotrexato, la ciclofosfamida, el rituximab. Y otro tratamiento adyuvante que se ha mencionado es el uso de teofilina o de beta agonistas junto con estos inmunosupresores o glucocorticoides para mejorar la fuerza diafragmática. Y para terminar tenemos la hipertensión arterial pulmonar, en donde va a afectar del 0.5 al 14% de los pacientes. Es la segunda causa más frecuente de hipertensión arterial pulmonar, o sea, de hipertensión pulmonar tipo 1, como veremos más adelante, después de la esclerodermia, que es la principal causa de hipertensión arterial pulmonar. Una vez que da la hipertensión arterial pulmonar, ya que no existe realmente un tratamiento específico para reducirla, pues tanto la sobrevida no es tan buena, es a 5 años del 68%, y pues la definición de hipertensión arterial pulmonar, no hipertensión pulmonar, hipertensión arterial pulmonar es una presión en la arteria pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio con una presión de enclavamiento de menos de 15 milímetros de mercurio, esto en cateterismo cardíaco, ya que no tiene ecocardiograma encontrándolo únicamente sugestivo de hipertensión pulmonar, pero para el diagnóstico se requiere de realizar de cateterismo cardíaco. La clasificación de la hipertensión pulmonar pues son 5 tipos. Algo a resaltar es que en el lupus pueden existir los 5 tipos, ya sea juntos o separados. La hipertensión arterial pulmonar, ya es lo que les decía previamente, es la causa más frecuente en lupus de hipertensión pulmonar. En la hipertensión postcapilar es normalmente una relacionada a insuficiencia cardíaca y puede estar relacionada pues, a causas de insuficiencia cardíaca como las valvulopatías por endocarditis de Lehmann-Sachs o por cardiopatía por la aterosclerosis acelerada de la que hablábamos previamente. La número 3 es la debida a fibrosis pulmonar. Paciente con lupus que tiene neumopatía intersticial puede presentar este tipo. La número 4 es la causa de tromboembolismo pulmonar que causa una elevación de la presión pulmonar. Y esta puede en lupus ser secundaria a una trombosis en pacientes con un SAF secundario. Y la tipo 5 es la multifactorial, que nos habla de causas metabólicas, hematológicas, etc. Y es la causa más rara en lupus, pero sí puede presentarse secundaria vasculitis primaria. Entonces sí se puede dar los 5 tipos de hipertensión pulmonar. En cuanto a la patogénesis, pues de la hipertensión pulmonar tenemos todos los factores que contribuyen a generar un aumento de la presión pulmonar, desde el hecho de tener trombosis por anticuerpos antifosfolípidos, otros factores protrombóticos que aumentan las resistencias pulmonares, el hecho de tener una infección cardíaca por una miocarditis, miocardiopatía, una endocarditis de Lehmann-Sachs, incluso una pericarditis, una cardiopatía isquémica, nos genera hipoxia y vasoconstricción, con disfunción del músculo liso endotelial y un remodelamiento vascular anormal que nos lleva a aumento de la resistencia vascular pulmonar, y también la afección pulmonar de lupus nos puede generar hipoxia con pues, lo mismo, pero también el mismo lupus por un aumento de la inflamación por citocinas, factores de crecimiento, nos puede llevar en forma primaria a este remodelamiento vascular anormal con aumento de las resistencias vasculares con la generación de una hipertensión arterial pulmonar o una hipertensión pulmonar tipo 1. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues realmente son inespecíficas. Tenemos síntomas como disnea, fatiga, palpitaciones, y las principales que nos pudieran hacer sospechar en un paciente pues además de lupus sano es que tenga síncope, ortostasis o angina o dolor de pecho. Y en cuanto a los signos, pues son normalmente signos de hipertensión, de insuficiencia cardíaca derecha,
presión de pulso disminuido, un reforzamiento del segundo ruido, una onda yugular prominente o un soplo, ya sea pulmonar o tricuspidio. En cuanto al diagnóstico, tenemos los marcadores cardíacos, la prueba de función pulmonar, el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco, que es el estándar de. En cuanto a los biomarcadores cardíacos, son indicadores que ya nos están hablando que hay una hipertensión que está generando una repercusión de hemodinámica en el miocardio. Aquí son pues, poco específicos, ya que pues, la insuficiencia renal, que puede ser por afección renal de lupus, la afección miocárdica por el lupus, la afección de otro tipo de causas, nos puede generar elevación. Entonces, pues sí requieren un abordaje, pero son poco específicos. En cuanto a las pruebas de función pulmonar, la DLCO es la que más nos va a servir, ya que es el parámetro principalmente afectado. Y entonces hay que hacer una relación entre la FBC contra la DLCO, ya que una relación FBC-DLCO mayor a 1.6 o una DLCO por debajo de menos de 60% nos pudiera estar hablando de hipertensión pulmonar. Y en el ecocardiograma transtorácico pues tenemos diferentes parámetros, sobre todo en cuanto a la válvula tricuspidia, ver el jet de regurgitación tricuspidia para hacer un cálculo de la presión de la arteria pulmonar, pues este es un cálculo estimado, y ya dependiendo de esto podemos dividir la hipertensión pulmonar de si es poco probable, posible o probable. Y finalmente el cateterismo cardíaco, pues como les decía, es el gold estándar. No podemos hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar si no lo hacemos, únicamente podemos sospechar hipertensión pulmonar y ya habría que ver a qué paciente sí se le hace y a qué paciente no se le hace dependiendo de su riesgo, pero pues lo que vamos a encontrar es la definición de la que hablábamos previamente y pues diferentes parámetros que también vamos a ver en este estudio. En cuanto al tratamiento, pues es un tratamiento bastante complicado. Lo que diferencia la hipertensión pulmonar por lupus de otra hipertensión pulmonar, por ejemplo por esclerosis sistémica, es que aquí se recomienda o se ha visto de cierto beneficio del uso de inmunosupresión, a diferencia de la esclerosis sistémica, en donde realmente no se ha visto un beneficio de la inmunosupresión en hipertensión pulmonar. Entonces aquí lo que cambia, pues otro tipo de manejos de hipertensión pulmonar, sí se utilizan los mismos, los inhibidores de los antagonistas de endotelina, los prostanoides, los inhibidores de fosfodiesterasa 5, sí se utilizan, pero también se utiliza la inmunosupresión como los glucocorticoides, la ciclofosfamida y el ácido micofenólico. Y al igual que para la hipertensión pulmonar por esclerodermia, los calcio antagonistas realmente no se ha visto su uso, o no se ha visto beneficio en utilizar. Bueno, ya viendo todo esto, ¿qué concluimos de este tema? Que es un tema pues, muy extenso. Que las manifestaciones cardiopulmonares del lupus son muy variadas, son muy heterogéneas, por lo cual es importante para un reumatólogo integral conocerlas todas para poder identificarlas y tratarlas oportunamente, ya que vamos a tener, o que nuestro principal fin con nuestros pacientes con lupus es llevarlos pues, a una vida a largo plazo. La principal causa de muerte va a ser en estos pacientes la cardiovascular, por lo que es importante tomar en cuenta los factores de riesgo tradicional como específicos del lupus e impactar sobre los modificables. Y es importante realizar el diagnóstico diferencial de las etiologías no autoinmunes de todas las manifestaciones, todas las que vimos hoy y de hecho todas las que hemos visto en clases previas, ya que en pacientes con lupus no todo es lupus. Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial. Y eso sería todo. Si quieren ver otras clases, pues van a estar apareciendo en pantalla. Si quieren ver las clases antes que nadie, suscríbanse a mi canal y espero que esto no haya quedado tan largo. Bueno, muchas gracias.